Esta es la presentación del informe de la fase 4 de la materia telemetría presentado por el estudiante Eduardo Andrés Hernández Zambrano de forma individual. Introducción. Este informe corresponde a la actividad final de la materia de telemetría, en el cual se consolida el desarrollo del ejercicio de telemetría que se ha venido evolucionando en las diferentes fases de la materia. Se describe cómo se ha logrado llevar a cabo el ejercicio de monitoreo real a bajo costo con el cual se ha podido obtener una experiencia en el manejo de diferentes tipos de sensores y otros dispositivos como Arduino, el módulo de comunicaciones SIM900. De igual manera se ha obtenido conocimientos en el manejo de algunos lenguajes de programación como el script de Arduino, códigos AT y JavaScript. Objetivos. En primer lugar, tenemos desarrollar la actividad propuesta para la fase final del curso de telemetría y en segundo lugar, realizar la demostración del funcionamiento del sistema de telemetría propuesto. Resumen. Para esta actividad se hizo uso de la tecnología GPRS, la cual funciona en forma inalámbrica haciendo uso de la red celular comercial. Se encontró que esta era la más adecuada para este ejercicio, teniendo en cuenta el bajo costo y la calidad del servicio. Este ejercicio se hizo en base al siguiente diagrama de bloques. Tenemos un dispositivo de monitoreo donde se encuentran los sensores, captura de datos, control del sistema, transmisión y recepción de datos por GPRS. Tenemos el bloque de red celular comercial, el bloque de red de datos donde se encuentra un servidor web de base de datos. También tenemos el bloque de variables de control que también hace uso del mismo servidor web, pero esta vez no para recibir datos, sino para controlar algunas variables del dispositivo de monitoreo. Entre ellas se controla el número de muestras capturadas y también si se obtiene o no datos de los sensores que se están utilizando. Y tenemos un último bloque que corresponde a la visualización. Aquí es donde el usuario controla el dispositivo de monitoreo y también puede visualizar los datos que bota el sistema. Desarrollo de la fase final. De la fase anterior quedaron algunas mejoras pendientes que se han implementado en esta fase, entre las cuales se incorporaron dos sensores adicionales, aunque con Arduino se pueden implementar más sensores. Se depuró el código para capturar más datos y recibir un promedio. En la anterior fase solamente se capturaba un dato y se lo enviaba al servidor. Ahora no, ahora se capturan dependiendo de la configuración que tenga el sistema. Puede ser 10 hasta 30 datos, se toma un promedio y ese dato es el que se lo envía al servidor. Se incorporaron unas variables de control, como dije anteriormente. Estas variables incluyen el número de muestras que se capturan antes de enviar los datos al servidor y también unas variables que permiten determinar de qué sensores se quiere o no tener datos. Es decir, puedo activar o desactivar si quiero obtener datos de temperatura, puedo activar o desactivar si quiero obtener datos del sensor de gas metano o puedo activar o desactivar si quiero obtener datos del sensor de calidad del aire. Y también se mejoró la interfaz de usuario, incluyendo pues, los gráficos de los sensores adicionales y la interfaz de control de las variables que se pueden manipular en la unidad de monitoreo. Este es el código que permite el funcionamiento de la placa Arduino. En él básicamente encontramos la utilización de una librería que se llama inet.gsm.h, la cual nos facilita el manejo del módulo SIM900. Se han definido algunas variables para el sistema. Aquí tenemos los dos bloques, el setup y el loop. El setup se ejecuta apenas inicia Arduino. Aquí lo que se hace es establecer la velocidad de comunicación tanto con Arduino como con la SIM900.
Se establece la conexión con el proveedor, que en este caso es Comcel. Aquí inicialmente lo que hago es leer o conectarme más bien con mi servidor que tengo actualmente una IP pública, y el servidor me va a devolver los datos que se encuentren actualmente de configuración en la base de datos. Aquí vemos que actualmente el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3 se encuentran activos y la velocidad de muestreo es 10. Esto también lo podemos mirar en la interfaz del usuario, donde se observa que los tres sensores están activos y la velocidad, y el número de muestras que se tomará es de 10. Aquí puedo cambiar, por ejemplo, le puedo poner 15, envío, dice que los datos se actualizaron. Si abro nuevamente me dice que es 15 y la base de datos, aquí este valor que dice 10, se actualiza a 15. Entonces estos valores son los que se obtiene de esta URL y permite configurar la unidad de monitoreo. Luego pasamos al bloque loop, que es el que se repite permanentemente. Aquí es donde miramos los condicionales, donde nos dice que si el valor del sensor en la base de datos está activo, pues se ejecute una función que se llama temperatura. Si C2 está activo, ejecute una función que se llama metano. Y si C3 está activo, ejecute una función que se llama aire. Estas funciones están aquí abajo. Tenemos temperatura, metano y aire. Básicamente lo que hacen es temperatura, obtiene datos del puerto análogo A3. Aquí ejecuta una operación para la conversión y devuelve ese valor como un entero. Metano obtiene datos del puerto A0 y devuelve un valor entero. Y aire captura datos del puerto análogo A5 y devuelve un entero. Entonces así es como se realizó el control de si está encendido o apagado. Claro que es un encendido lógico, no es un encendido y un apagado físico de los sensores. Bueno, aquí realizó el promedio de los datos que se han capturado con una función que se llama promedio. Aquí tengo la función promedio. Lo que se hace es meter los datos que se va capturando por segundo en un vector. Si el valor de muestreo es 15, entonces habrán 15 datos en ese vector, se lo suma, se lo divide entre 15 y esta función devuelve el promedio de lo que se encuentre en cada uno de los vectores para cada una de las variables de los sensores que se utilizan en esta unidad. Establezco la conexión nuevamente con el proveedor. Aquí utilizo la función sprintf para hacer operaciones de cadena para poder armar la URL que se va a enviar a la IP pública que tengo en este momento. Y esto es lo que hace enviarme datos a la base de datos. Aquí en la tabla monitoreo tenemos dos tablas, una tabla control, como había dicho anteriormente, donde se almacenan los datos de configuración de la unidad de monitoreo, y otra tabla monitoreo que es donde se están recibiendo los datos que envía la unidad, la cual actualmente se encuentra en operación. Tenemos ya 69 registros que nos ha enviado la unidad. Y a través de la URL que expliqué anteriormente es como se reciben estos datos en esta base de datos. Aquí también se incorporó una variable ID sensor. En caso de que tuviera varias unidades, sería importante saber desde cuál unidad fue que se recibieron los datos. También se incorporó dentro del código de PHP, cuando se recibe los datos de la URL, una clave que se recibe a través de la variable code,
para evitar que cualquier usuario pueda ingresar datos, porque así como está la plataforma, si alguien conoce la URL, obviamente podría llenarnos de datos falsos el servidor. Esta es la interfaz de monitoreo que se ha desarrollado para la unidad. Inicialmente, pues el usuario encuentra una descripción de para qué es el sistema, el diagrama de bloques. Pero bueno, lo que importa aquí son estas cuatro opciones. Tenemos el control de dispositivo de monitoreo, a través de la cual el usuario puede activar o desactivar los sensores, y también cambiar el número de muestras que se obtienen antes de hacer el envío al servidor. Por ejemplo, aquí podemos desactivar el sensor 2, le damos a enviar, y si miramos nuevamente se ha desactivado. Lo activamos nuevamente porque esto hará que la unidad envíe un 0 para el dato de este sensor. Y obviamente para obtener ese dato hay que esperar un ciclo, es decir, que se tomen las 15 muestras, que son más o menos 15 segundos, y el tiempo que toma también en hacer la conexión, que son como unos 10 segundos, es lo que tendremos que esperar para mirar el 0. Lo actualizo. Bueno, también podemos mirar, o el usuario puede mirar los datos que se ha obtenido de la temperatura. En la escala Y miramos los grados Celsius, y en el X el número de muestras que se van tomando. Temperatura, en gas metano, miramos el dato que bota el sensor, que según lo que se consultó es partes por millón de gas metano. Aquí miramos el 0 que se obtuvo con cuando se cambió el dato del sensor. Y también tenemos el monitor de calidad del aire. Vemos que es un valor bastante estable. Hasta el momento se han tomado 90 muestras, y eso es lo que podría mirar el usuario haciendo uso de esta interfaz. Bueno, aquí se encuentra montado el Arduino con el módulo SIM900 y los sensores en un pequeño protoboard. Lo he ubicado en la terraza de mi casa, y ahí lo dejaré por algunas horas para que capture datos y poder mirar el comportamiento de las variables que se han definido para esta unidad de monitoreo. Bueno, ya es de noche y ya voy a desconectar el dispositivo que ha estado operando toda la tarde. Bueno, igual para hacer una actividad académica está bien, aunque hay muchas cosas que todavía se le pueden mejorar a esta unidad. Bueno, hasta esta hora se tomaron 322 muestras, 322 registros que se pueden visualizar aquí en la interfaz del usuario. Miramos cómo la temperatura ya empieza a disminuir en la noche. Para el sensor de gas metano, pues diría que los datos permanecen más o menos constantes, entre
35 y 45. Y para el sensor de calidad del aire, bueno, este sí es mucho más constante, permanece como entre 60 y 65. Conclusiones. Se ha demostrado que es posible implementar un sistema de monitoreo a bajo costo con la utilización de partes de terceros como Arduino y módulos en proyectos de telemetría. Y tenemos también que un ejercicio de telemetría involucra actividades de diferentes tipos, no solo la parte electrónica, sino también el desarrollo de software. Como aporte personal puedo decir que este ejercicio ha sido muy enriquecedor, ya que se ha podido experimentar con esta tecnología y el resultado en lo personal ha sido muy satisfactorio. Muchas gracias.